Hola, mi nombre es Gastón Gárnica y voy a explicar el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski es un fractal relativamente sencillo de dibujarlo y bastante elegante en cuanto a diseño, se podría decir. Voy a empezar dibujando la etapa cero. ¿Qué es la etapa cero? Es simplemente un triángulo, ¿no? ¿Sí? En donde algunas de las cosas que vamos a tener en cuenta es el número de triángulos sombreados, que ya lo voy a explicar, el área de cada triángulo y el área total sombreada. ¿Para qué? Para completar este cuadro que vemos aquí, ¿sí? Donde nosotros ya tenemos como dato el 0, o sea, la etapa 0 y la etapa 1. De hecho, la etapa 0 es esta que estoy dibujando acá, que es un solo triángulo, ¿sí? El triángulo sombreado podríamos llamarlo como el área que vamos a utilizar o el área reutilizable, ¿sí? Que vendría a ser todo esto, en este caso el número de triángulo vendría a ser 1, triángulo sombreado, el área de cada triángulo es 1 y el área total sombreada es 1. Esto, para que sea sombreado, lógicamente yo tendría que pintarlo, ¿no? Pero no lo voy a pintar. ¿Por qué? Porque no me va a quedar, me voy a estar ensuciando y no voy a poder dibujar sobre el mismo triángulo. Entonces simplemente el área que no está sombreada la voy a tachar con una X, ¿sí? Entonces esta es la etapa 0. La etapa 1, ¿cómo se consigue? Bueno, se unen los puntos medios de cada lado y se lo traza así, ¿sí? Donde el triángulo del medio, la parte inferior, o sea, esta, no se sombrea, que es lo que he explicado hoy, que la parte que no sombreo directamente le voy a tachar, entendiéndose que el resto está sombreado, ¿sí? Entonces esta es la etapa 1. Bueno, siendo esta la etapa 1, ¿cuántos triángulos sombreados tengo? Es decir, ¿cuántos triángulos sin la X tengo? 1, 2 y 3. Bueno, voy y completo acá en la tabla. Bueno, de hecho ya está completado. El área de cada uno de estos triángulos, ¿cuánto es? De cada uno. Y bueno, si el área era 1, el área de cada uno de estos triángulos va a ser 1 dividido 4. Es decir, un cuarto. ¿Y el área total sombreada cuál va a ser? Y bueno, el área de cada triángulo multiplicado por el número de triángulos sombreados. Es decir, 3 por un cuarto, que sería 3 cuartos. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito, voy a borrar y lo voy a hacer un poquito más grande, para que se pueda apreciar mejor. Vamos a hacerlo ahí. Esta vendría a ser la etapa 0. Y esta es la etapa 1, que es donde nos quedamos, sin esto. La etapa 2, ¿cuál sería? Y bueno, hacer lo mismo para cada uno de los triángulos que quedan sombreados. Es decir, volvemos a hacer lo mismo para este. Este no se ocupa. Lo mismo para este no se ocupa. Lo mismo para este no se ocupa. Y queda así. Entonces ahora decimos, esta es la etapa 2. Voy a anotar acá. Etapa 2. O n igual a 2, podríamos ir llamando n por la etapa, ¿no? Entonces, miramos esto y decimos, ¿cuántos triángulos sombreados tenemos? Y bueno, si miramos la figura, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, vamos a completar. Un número de triángulos sombreados, 9. Ahora, ¿cuál es el área de cada uno de estos triángulos? ¿Sí? En realidad no es tan difícil. O sea, si uno lo mira así, parece de una complejidad matemática importante. Pero en realidad es, bueno, si nosotros teníamos este triángulo, que el área era de un cuarto, ¿sí? Ahora, ¿de cuánto va a ser el área del resto de los triángulos? Teniendo en cuenta que es 1, es este triángulo, que yo lo vuelvo a dividir por 4. Es decir, un cuarto era el área de cada triángulo que yo tenía anteriormente. Del área de la etapa, el área de cada triángulo de la etapa anterior, es decir, la etapa 1. Y eso lo tendría que dividir por 4, que es igual a 1 sobre 16. Entonces, el área de cada triángulo es 1 sobre 16. Y el área total sombreada, bueno, es bastante lógico que es el área de cada triángulo por el número de triángulos sombreados. Entonces sería 9 sobre 16. Y así con cada una de las etapas siguientes, ¿sí? Algo que quiero demostrar para que quede bien en claro, porque quizás
se puede tener dudas todavía al respecto, es que si yo tomo, vamos a hacer un triángulo así, acá más pequeño, ¿sí? Y lo hago acá, yo podría hacer uno acá, lo hago acá, lo hago acá, y después podría hacer uno más acá. Acá. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Que en sí son autosemejantes. Es decir, ¿qué quiere decir con este concepto autosemejante? Que una de sus partes es igual a su todo, ¿sí? Si vemos esto que está acá, es lo mismo que lo que estaría acá adentro, ¿no es cierto? Bueno, y esto se completaría acá. Que esto que está acá es lo mismo que estaría acá adentro. Y lógicamente esto mismo tendría que ser acá y acá. Eso es lo que quiero demostrar. Y cómo es también la forma de ver cómo se va calculando el número de triángulos sombreados y el área de cada triángulo en función de la etapa. ¿Sí? Nosotros, viendo esta tabla que hicimos hasta la etapa 2, vemos que el número de triángulos sombreados es igual a ¿qué? Y bueno, es igual a la etapa, al número de sombreados anteriores, ¿sí? Multiplicado por 3. Es muy similar al que vimos anterior, el de Cantor. Es muy similar. De hecho, lo que cambian son los valores, digamos, pero la lógica es la misma. El algoritmo que podemos aplicar para calcular los números de triángulos sombreados, que vendría a ser el equivalente en el anterior, en el Cantor, de la cantidad de líneas que uno va dejando, de la cantidad de segmentos. Y el área de cada triángulo vendría a ser el equivalente de la longitud de cada uno de esos segmentos. ¿Sí? Es básicamente lo mismo, lo que van cambiando son los valores. Y ni hablar del dibujo, ¿no? Pero bueno, son los dos fractales y tienen esa propiedad de autosemejanza. Entonces, con el 3, ¿cómo continuaríamos con la etapa 3? Lo voy a borrar. Vamos a arrancar con la etapa 0. La etapa 1. La etapa 2. Hasta acá habíamos quedado, ¿no? ¿Cuál sería la etapa 3? Otra vez volver a tomar cada uno de estos. Y es siempre lo mismo. Cada vez lo vamos a ir dibujando con mayor profundidad. Entonces, el número de triángulos sombreados en la etapa número 3, ¿cuál sería? Bueno, siguiendo lo que yo dije de que es igual al anterior multiplicado por 3, esto vendría a ser 27. ¿Y esto qué sería? Y es lo mismo que el anterior, pero dividido por 4. Es decir, este era el anterior, 9 para calcular este es el anterior, que es 9 por 3. Este es el anterior dividido 4, es decir, 1 sobre 16 por 4, 64. Y el área total sombreada va a ser la multiplicación de ambos. ¿Sí? Y se cumple, pero acá volvemos, voy a ser un poco reiterativo o voy a marcar el paralelismo más que nada con el de Cantor. En el de Cantor también podíamos hacerlo así, ¿cierto? En el de Cantor era 2 multiplicado del anterior. En este es 3. O sea, para calcular la cantidad de líneas, antes hacíamos 2 por la cantidad de líneas del anterior. En este, para calcular el número de triángulos, va a ser 3 por la cantidad del anterior. Con lo cual podemos formar el mismo algoritmo, ¿sí? Donde va a cambiar obviamente los valores nada más, que en vez de 2 va a ser 3. Pero por el resto va a ser exactamente igual, con el mismo caso base inclusive. Y bueno, y se podría calcular de la misma manera. Ahora, también, así como marcaba en el video anterior, también tiene una forma más directa de calcularlo para que yo pueda calcular en una etapa n cualquiera sin tener que calcular las n anteriores. ¿Cuál es esa forma? Bueno, si nosotros vemos acá hay una sucesión matemática, ¿no?
1, 3, 9, 27, de acuerdo a los valores de n que son 0, 1, 2 y 3, que es 3 elevado a la n. ¿Sí? Y lo podemos comprobar con cualquiera. 3 elevado a la 0 es 1, 3 elevado a la 1 es 3, 3 elevado a la 2 es 9, 3 elevado a la 3 es 27. Y siguiendo esa lógica, 3 elevado a la cuarta, 3 elevado a la 4 es 81. Y el área de cada triángulo también tiene su fórmula, ¿sí? Al igual que marcando un paralelismo con el de Cantor, el área de cada triángulo vendría a ser la longitud de cada línea. ¿Sí? Acá vendría a ser, en el anterior, si mal no recuerdo, era, claro, porque se iba dividiendo por 3, entonces era 1 dividido 3 elevado a la n. Bueno, en este caso es 1 dividido 4 elevado a la n. Y podemos controlar, ¿sí? 1 dividido 4 elevado a la 0 es 1, elevado a la 1 es un cuarto, es 1 sobre 16 cuando n vale 2, cuando n vale 3 es 1 sobre 64, y cuando n vale 4 es 4 elevado a la 1 sobre 4 elevado a la cuarta, sería 256. ¿Sí? Y el área total sombreada va a ser 81 por 256. ¿Sí? Por ende, la fórmula para calcular el área total sombreada dada una etapa n va a ser la multiplicación de estas dos, que es 3 a la n, ya lo voy a poner directamente, 3 a la n sobre 4 elevado a la n. ¿Sí? En el anterior, en el de Cantor, para calcular la cantidad de líneas que quedaban, digamos, la cantidad de líneas que se utilizaban era 2 a la n. Y la longitud de cada línea era 1 sobre 3 elevado a la n. ¿Sí? Lo cual es, si vemos, remarco, estoy muy pesado con la palabra paralelismo, pero si vemos el paralelismo es que en el anterior la cantidad de líneas, nosotros tomábamos 3, ¿no es cierto? Y tachábamos la del medio, ocupábamos nada más que 2. Entonces iba creciendo en una potencialidad de 2, en una potenciación de 2 a la n. ¿Sí? Por eso la fórmula 2 a la n. Y en el del triángulo, nosotros tomamos un triángulo, ¿sí? Que está formado por 4 y tachamos el del medio. Entonces ocupamos 3. Entonces va con la potencia de 3 a la n. Cuando hacemos el área, en el otro era la longitud de cada línea. Si la longitud era de 1, nosotros la dividíamos por 3, te terminaba quedando la longitud de 1/3. Y si nosotros volvíamos a tomar esta línea y la dividíamos de nuevo por 3, la longitud era 1/3 dividido 3, que te daba 1/9. ¿Sí? Por eso es que la fórmula para calcular esto era 1 sobre 3 elevado a la n. Bueno, lo mismo para el área de los triángulos. Si nosotros vemos el área así, es la misma lógica, digamos. Al triángulo lo dividimos por 4, o sea, es 1, entonces ahora dividido 4. Si volvemos a hacer lo mismo con este triángulo, va a ser 1/4 dividido 4, que es igual a 1 sobre 16. Por eso es que lo termina siendo como 1 dividido 4 elevado a la n. ¿Sí? Por eso es que remarco esto del paralelismo, ¿no? entre estos dos fractales. Me parece algo muy interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando el número de triángulos tiende a infinito? Bueno, si el número de triángulos tiende a infinito, perdón, no es el número de triángulos, en realidad es si la etapa que yo hago, si yo voy dibujando, como voy a dibujar la etapa 0, la etapa 1, la etapa 2 y así, si yo esas etapas las voy tendiendo a infinito, este triángulo, el más grande, no va a cambiar el tamaño, ¿no? Sino que cada vez voy a ir dibujando triángulos más y más pequeñitos, ¿no? Entonces, si el número de etapas tiende a infinito, entonces el número de triángulos, lógicamente, también va a tender a infinito. No es nada raro, digamos. Ahora, lo raro en sí está en que el área de cada uno de esos triángulos va a tender a 0 cuando el número de etapas tiende a infinito. Ahí es donde está la rareza, por así decirlo, la rareza matemática. ¿Sí? Y obviamente que el área pintada, por así decirlo, el área sombreada, también va a tender a 0. ¿Sí? El área sombreada también va a tender a 0.
Sí, bueno, básicamente es eso. Bueno, como explicaba, que si el número de intervalos tiende, si el número de etapas tiende a infinito, el número de intervalos va a tender a infinito, ¿sí? El número de triángulos sombreados va a tender a infinito, también, lógicamente, acá vemos en qué potencia crece, con qué exponente. El área de cada triángulo también vemos cómo va a ir tendiendo a cero, ¿sí? Y el área total sombreada, acá vemos la relación en que, si bien cuando el número de etapas tiende a infinito, ambas, tanto el área de cada triángulo como el área total sombreada va a tender a cero, este se va a aproximar a cero mucho más rápido. El área de cada triángulo va a tender a cero mucho más rápidamente que el área total sombreada. Es bastante lógico si uno se pone a analizar, y es bastante o mucho más lógico cuando uno ve matemáticamente, digamos, cuando uno ve los números. Este está 1 dividido 4 a la n, este número se va a ir haciendo cada vez más grande, o sea, los dos denominadores aumentan en la misma potencia, ¿sí? Se van incrementando de la misma manera. La diferencia está en que el área de cada triángulo, el numerador no cambia, y el área total sombreada sí, pero igualmente el área total sombreada se va a ir haciendo cada vez más y más pequeña.